Buenos días, hermanos. Estamos agradecidos delante del Señor porque nos permite una vez más abrir las Escrituras, y este es un privilegio grande que nosotros tenemos y debemos siempre tenerlo en cuenta en nuestras vidas y sobre todo aquellos que hemos confesado al Señor como nuestro Salvador. La última vez que estuvimos meditando, y antes de lo que vamos a hablar o meditar esta mañana, quiero hacer quizás una aclaración, aclarar un poco. Cuando yo mencionaba, espero que usted se recuerde, estuvimos hablando acerca de el congregarse, y hablábamos en Hebreos capítulo 10 y su versículo del 19 hasta el 25. Y mencionaba acerca de que cuando nosotros pensamos en ir a la reunión, es decir, venir al culto, no deberíamos de estar pensando en quién va a predicar, porque no es eso lo importante. Yo lo mencionaba así, pero la idea era que nosotros, cuando estamos, digamos, en nuestra casa pensando y voy a ir a la reunión, no condicionar el venir depende de quién va a predicar. Esa era la idea. Porque la responsabilidad que se tiene cuando se va a enseñar de la palabra de Dios, debe de haber una preparación. Algunos hermanos van a tener una preparación excelente, pero quizás un poco más de dificultad para explicarla desde la plataforma. Eso sabemos que no significa que alguien que no vaya a predicar no debemos de estudiar las Escrituras. Y eso lo digo por la observación que es válida y es buena y necesaria siempre cuando se está enseñando la palabra de Dios. Y siempre voy a agradecer de manera personal de aquellos hermanos que eso significa que hay una atención y están llevando el hilo, y después dicen, mire, pero ¿por qué digo esto o por qué aquello? Y eso es necesario y de mucha ayuda. Así es de que quería hacer la aclaración o ampliar un poquito acerca de eso que estuvimos mencionando en la última ocasión. Siempre en Hebreos. Ahora en el capítulo 13, Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer dos versículos. Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Dice de la siguiente manera: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y que el Señor añada bendición a nuestros corazones con su palabra en esta mañana. Acá hay algunas palabras que debemos considerar en la meditación en esta mañana. Lo primero dice, sean vuestras costumbres, o es decir, nuestro carácter o nuestra manera de vivir. Y dice que sin avaricia. Lo otro que podemos observar acá es que debemos de estar contentos. También vamos a considerar las promesas de Dios para nuestras vidas. Y lo primero es en lo que respecta a la avaricia. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos esta palabra? Avaricia. Cuando vamos al diccionario,
vemos que es un afán, un deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. Además dice que no conoce restricciones de leyes o ética para medir su deseo. En sí es un pecado y un vicio, ya que trasciende lo lícito y lo moralmente aceptable. Eso podemos tener en cuenta en lo que es la avaricia. La avaricia viene al ser humano, y eso lo vamos a pensar sobre todo en nosotros los creyentes. Aquellos o en el mundo, quizás eso lo vean hasta cierto punto normal. Pero en los creyentes esto ya es anormal. Es decir, que no debe de existir. Pero lamentablemente existe, y nosotros debemos de tener el cuidado en nuestra vida espiritual de no caer en tales cosas. Y eso es lo que nos lleva a pensar cuando nosotros leemos las Escrituras, escuchamos la enseñanza de parte de Dios y las advertencias hacia nosotros de que el peligro que existe, que podemos haber caído en tales cosas, no solo en esto, sino en otras cosas, o estar advertido de que podemos caer y que no estamos exentos de aquello, pero también reconocer esos peligros y reaccionar ante ellos. Porque la acción, hermanos, de reunirnos, y como lo mencionábamos la vez anterior, es con un objetivo claro, y es de conocer y aprender, pero para poder avanzar en el crecimiento de nuestra vida espiritual, no únicamente para decir voy a ir y cumplir un requisito de congregarme y no estar atento a la palabra de Dios. Entonces ahora tenemos estas advertencias a nuestras vidas, y eso es lo que lleva lo que es la idolatría, la avaricia, y que si leemos Colosenses capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo está hablando y enseñando que eso debe de eliminarse, porque él mismo dice que la avaricia se convierte en idolatría. ¿Qué hace que una persona caiga o le lleva a caer en la avaricia? Bueno, es el placer. Pudiese ser una forma. Cuando pensamos en el concepto de la avaricia, y es ese deseo desmedido de tener algo o adquirir algo o llegar a algo sin importar los medios ni cómo se llegue, entonces es únicamente por placer. Y eso se vuelve, el apóstol Pablo dice que se vuelve idolatría. Debemos tener claro, hermanos, que no debemos confundir la avaricia con el esfuerzo de que alguien esté haciendo para lograr algo. No debemos de pensar, bueno, si yo me esfuerzo en el trabajo, o me esfuerzo por tener un negocio, o me esfuerzo por el estudio y culminar una carrera, entonces decir, bueno, como se está esforzando, entonces ya es avaricia, entonces mejor no haga nada. No es eso, hermano. No debemos de confundirlo. Son cosas totalmente diferentes. Se puede llegar a alguien a los dos momentos, sino en la forma en la cual se está llegando o haciendo para llegar a ese punto. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener, de no querer llegar a cierto nivel, si lo quiere ver de esta manera, o a obtener algo, la forma que sea, el medio que sea. No es así, porque entonces caemos en este pecado, de ese deseo en nuestros corazones
de llegar ahí, no importando el medio. Las consecuencias que nos va a traer al no tener el cuidado de llegar o estar en un estado de avaricia. Todos, hermanos, todos, absolutamente todos, los que estamos acá, corremos el riesgo de caer en ello. Nadie está exento. ¿Sabe por qué? Por nuestro corazón. Nuestro corazón siempre está inclinado a hacer el mal. Siempre está inclinado a ello. Unos en una medida y otros en otra medida. Pero siempre hay ese peligro de caer en tales cosas. Por ello las escrituras nos ayudan mucho, la escritura más bien nos ayuda mucho en nuestra vida a advertirnos y el cuidado que nosotros debemos de tener ante esas cosas. Porque, ¿qué dice el apóstol Pablo? Y también lo estuvimos viendo en Primera de Timoteo hace un tiempo, capítulo 6, versículo 9. Dice de la siguiente manera: porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces lo que observamos es que la avaricia lleva también a considerarse como el amor al dinero. Y dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y que esto como resultado traerá destrucción. ¿Cuál es el fin el fin de la persona que ha estado en tales cosas? ¿O cuál ha sido el resultado de su vida? El problema grande en nuestra sociedad es siempre el dinero. Siempre está midiéndose todo en relación a dinero. Clasificamos las clases sociales en función a dinero. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y en nosotros el peligro es de llegar al punto de únicamente querer acumular y acumular para tener una posición. Y cuando eso ya no está, entonces en nuestra vida viene un problema grande, hasta personas que han llegado a quitarse la vida porque ya no tienen dinero. Todo está girando alrededor de dinero. El dinero, sabemos, hermanos, que en sí no es malo. Lo que es malo es el amor a él. Porque ahí es donde inicia la raíz de todos los males. ¿Qué preocupación puede haber si nosotros no tenemos? ¿O cuánta preocupación hay en aquella persona que tiene? El temor a perderlo. El temor a que ya no va a llevar un estilo de vida de esa manera en la cual está llevando. Y entonces puede afectar su vida emocional porque ya no suple aquel placer que le hacía estar opuesta a la seguridad únicamente en el dinero. Se ha apartado. Ahora dice, regresando a Hebreos, que nuestra vida debe de ser sin
este amor al dinero, sin la avaricia. Porque la consecuencia, como hemos visto, la destrucción. Destrucción en la familia. Destrucción o fracaso en la vida espiritual. La insatisfacción que puede haber en nuestros corazones. Las preocupaciones aún más. Y mire, para muchos la cárcel. Y de igual manera la muerte. Y eso es las consecuencias de que puede llevar si caemos en lo que es la avaricia. Ahora dice el escritor, el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia. Dice la siguiente frase, contentos con lo que tenéis ahora. Dice la frase de esta manera, contentos con lo que tenéis ahora, no con lo que hemos tenido, no con lo que vamos a tener, sino que con lo que tenemos ahora. Ese es lo que nosotros debemos o pensar en esa mañana. Contentos con lo que tenemos ahora. Es decir, satisfechos. Cuando consideramos en nuestras vidas la insatisfacción, vamos a caer en el siguiente paso. La insatisfacción que puede haber en nuestra vida nos llevará a observar. Si quizás, hermanos, sin darnos cuenta, ya estamos al otro lado, porque la línea es tan delgada entre estar contentos y pasar a llegar a tener ese deseo desmedido. Estaba observando aquel hombre Acán, allá en Josué capítulo 7. Dice que él vio, lo codició y lo tomó. Vio, lo deseó en su corazón y lo tomó. No estaba satisfecho. Cuando la Escritura dice contentos con lo que tenéis ahora, el apóstol Pablo, siempre allá donde hemos mencionado en primera de Timoteo, siempre en el capítulo 6, dice de la siguiente manera: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y el mismo Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Mateo también hace referencia a esto, que mientras haya lo necesario en nuestras vidas debemos de estar satisfechos. Mire, porque es un problema, hermanos, porque cuando pensamos en algo, lo deseamos, y en la medida en que no lo podemos obtener, entonces buscamos otros medios y somos insaciables. Pero cuando pensamos en algo y nosotros decimos, bueno, aunque me gustaría tenerlo, pero esto no lo puedo tener, ¿qué debemos hacer? Estar satisfechos. Hasta ahí. Estar satisfechos. No es posible. Porque ¿qué nos afecta a nosotros? A la insatisfacción. Mire, es un peligro cuando hay esto de tener lo que otros tienen. Desear viajar si otros están viajando. Tener lo que otro tiene. Una mejor casa del que alguien tiene. Un mejor vehículo del que alguien tiene. Un mejor trabajo de lo que alguien tiene. No hay satisfacción. ¿Qué tenemos ahora? Hoy, este día. Esa es la pregunta que debemos hacernos, hermano. ¿Qué tengo ahora? Y alguien puede decir, bueno, yo no tengo nada.
Nada. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Contentos. Pero mire, necesito. Es cierto. Nadie va a negar eso. Pero la enseñanza es que debemos de estar contentos con lo que tenemos ahora. Y pensemos, tenemos un lugar donde pasar una noche. Tenemos una ropa. Bueno, alguien dice, yo tengo a mis padres, tengo hijos, tengo un trabajo. Debo de estar satisfecho, debo de estar contento con lo que el Señor me ha dado. Y el apóstol Pablo siempre enseñando, y ahora en Filipenses capítulo 4, dice él de la siguiente manera. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y vea el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y cuando pensamos en esto, hermanos, hay algo que notamos en lo que escribe el apóstol Pablo, y es esto: he aprendido. He aprendido. Es decir, que nosotros podemos aprender también a estar contentos, poder vivir en escasez, poder vivir en abundancia. Porque no está, lo que estamos hablando, hermanos, no es en el sentido de que, entonces mire, deshagámonos de todo lo que tenemos y quedémonos todos en escasez. No es ese el sentido. Alguien puede tener abundancia, eso no es malo. Gracias al Señor que tiene, es bueno. Pero ¿cuál es el problema? El corazón, el amor al dinero. Hay personas que han tenido mucho dinero y el beneficio de la obra ha sido grande, porque han buscado la forma de contribuir al avance de la predicación del Evangelio, apoyando a otros hermanos que en su corazón ha estado dispuesto a ir a la obra. Y todo tiene que tener una relación, pero en nuestro corazón debe de estar siempre el sentir de cuál es el seguir hacia adelante en lo que es lo espiritual. Lo que vemos es lo que el apóstol Pablo pudo decir: he aprendido. He aprendido, hermanos, dice el apóstol Pablo. Y ese es el mensaje para nosotros, que independientemente la condición económica, la posición que alguien pueda tener, debe de considerar que debe aprender, o debemos aprender a vivir en esa condición, sea en abundancia o sea en escasez, pero debe de haber contentamiento. Porque la felicidad en la persona no está, hermanos, en el dinero. Hay personas que tienen mucho dinero y su corazón está vacío. ¿Qué necesitan para saciar y llenar nuevamente ese vacío? Más dinero. Y el creyente, como creyentes, hermanos,
debemos estar atentos a ello en nuestro corazón. Porque nosotros podemos hablar muchas cosas, pero atentos al corazón nuestro. A ello debemos de estar atentos. Ahora dice, porque Él dijo, la siguiente frase, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Ahora podemos pensar, hermanos, en la promesa. Y esa promesa no solo la encontramos en ese momento ya dada, digamos, a nosotros, sino que esa promesa ha sido dada al pueblo de Israel. Allá lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, esa misma palabra. Dice, porque Él dijo, mire, ¿quién lo dijo? Y es lo que nosotros debemos de saber, hermanos, y tener en cuenta quién es el que promete a nosotros. ¿Quién es el que le promete a usted? Dice, Él dijo, es decir, Jehová, Dios dijo que Él no iba a desamparar ni le iba a dejar. Y cuando dice desamparar, es la idea de estar unido, no en esa, como en un lazo. No iba a haber un abandono. Esa es la promesa. Entonces, cuando nosotros vemos cómo debemos conducirnos sin avaricia, sino estando contentos, pensando en la promesa. ¿De quién? De Dios. Para nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede normalmente? Nuestra vida está más apegada a lo material, a lo que podemos ver, a lo que está a la vista. Y nos olvidamos de quién ha prometido que no nos desamparará ni nos dejará. Entonces nosotros podemos en esta mañana considerar a dónde está nuestro corazón. Si está en lo que observamos, en lo que vemos, o confiados en la promesa del Señor para nuestras vidas. Y esa es la razón de los creyentes, o la razón por qué nosotros como creyentes de estar contentos con lo que tenemos ahora. Esa es la razón. ¿Por qué yo debo de estar contento con lo que tengo ahora? Porque debo de estar confiado en el Señor. Cuando atravesamos dificultades, muchas veces solo ahí tenemos en cuenta esto. Y esa promesa, hermanos, es una constante. No es para un momento, sino es para nosotros, de una manera continua. Es decir, que nosotros nunca deberíamos de dudar que quién es el que ha prometido que no nos va a desamparar, aún en la escasez, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos oscuros que nosotros observamos y quizás no vemos salida por ningún lado. Quizás algunos posiblemente hoy no haya una estrechez. Pero, ¿qué ha sucedido anteriormente? Ya ha pasado usted un momento en el cual usted puede llegar a la hora de almuerzo o a la hora de cenar y no tener nada. Absolutamente nada. Que usted
pueda decir, solo voy a acostarme, porque no hay nada. ¿En quién hemos confiado? Pero cuando hay abundancia, hermano, muchos nos olvidamos del Señor. Y ya no está nuestra mirada en Él, sino que nuestra mirada está en lo que podemos ver. Y eso es todo, lo resuelve todo. Y nos olvidamos de la promesa del Señor. Y Él dice, no te desampararé, ni te dejaré. De manera, dice el escritor, que podemos decir, hermanos, dice acá, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Vea cómo el escritor lleva esas palabras, cómo el creyente no debe de vivir en avaricia, sino que debe de vivir contento, confiado en el Señor. Y esa confianza le va a llevar a tener una libertad delante de Él, que puede decir, el Señor es quien me va a ayudar. Nada más. Él es quien me va a ayudar. Si usted observa, no es el dinero, no es las posesiones, no son los amigos, no es mi papá, no son mis hijos, no, dice el Señor. Entonces, cuando hayamos reconocido que es Él el que no nos va a desamparar, que es Él quien no nos va a dejar, entonces, hasta entonces, hermanos, podemos decir, el Señor es mi ayudador. ¿Y sabe qué va a suceder? Se irá todo temor. Ahí dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice Romanos capítulo 8, versículo 31. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Es decir, no hay más nada que decir. Que Dios quien está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Porque Él, es decir, o nuestra confianza, hermano, está depositada totalmente en Él, en el Señor. No en otro lugar. No en otra persona, no en ningún otro medio. Muchas veces permanecemos en temor. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién me va a ayudar? ¿Y cómo voy a salir de esta situación? Pero si nosotros pensamos, ¿quién es el que ha prometido? Entonces el temor se irá de nuestras vidas. Solo ese momento. Es el Señor, hermano. Para finalizar, quiero nuevamente leer unas palabras del apóstol Pablo.
Filipenses siempre, capítulo 4. Versículo 6 dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y en el versículo 19 dice de la siguiente manera: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo, hermanos, todo está en función del Señor, de nuestra confianza en el Señor. Si nuestra confianza está depositada en Él, si nuestra seguridad está depositada en Él, el temor se irá. Entonces la pregunta en esa tarde, en ese mediodía es: ¿en quién está puesta nuestra confianza? Nos debe de llevar, hermanos, a una reflexión en nuestra vida. Sé, hermanos, que no es fácil llegar a un punto de una necesidad. No es fácil. Sé que otros hermanos han experimentado situaciones de la misma manera. Pero también podemos aprender, hermano, y evitar estar en comparaciones para tener paz en nuestros corazones y la confianza puesta en el Señor, solamente en Él, hermano. Sea cual sea la dificultad, sea cual sea el momento, nuestra confianza debe de estar en el Señor. A través de las Escrituras nos damos cuenta cómo personas, como hombres, como mujeres, estuvieron solamente confiando en el Señor. Y además podemos conocer de hombres y mujeres que hemos podido hablar, platicar y conocer su situación, y cómo verle fortalecidos en el Señor, sabiendo que Él es quien responde y que no desampara y no deja a los suyos por amor de su nombre. ¿Lo merecemos, hermanos? No, no lo merecemos. Pero a Él así le place hacer. Así le plació sacar a aquel pueblo de Israel, llevarlo por el desierto, sustentarlo, a pesar de que era un pueblo desobediente. Estemos contentos, hermanos, con lo que tenemos. Sea poco o sea mucho, agradecidos con el Señor, porque Él es dador de todo. Que el Señor nos bendiga.